Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. Hola, ¿qué tal? Soy Almeida y el día de hoy continuamos dialogando de política, hoy con Ricardo Vargas, candidato al Consejo Municipal por parte del Movimiento Maíz. Ricardo, ¿por qué no dialogamos acerca de ese modelo electoral al cual se ven sometidos candidatos al Consejo, alcaldía, gobernación, asamblea y los diferentes puestos públicos a los cuales son elegidos por medio de elección popular? ¿Cómo funciona ese modelo? Bueno, lo que uno hace primero como candidato, si quiere ser candidato al Consejo, es tener un movimiento o un partido. En este caso en Colombia es un partido político que le dé el aval, y luego tiene uno que rebuscarse de donde pueda, teniendo que conseguir préstamos, teniendo que someterse para poder conseguir los recursos para la campaña, porque la mayoría de los partidos alternativos no tenemos músculos financieros como sí lo tienen los partidos tradicionales. Hablando específicamente de candidaturas al Consejo a la cual usted hace parte, ¿cuánto se puede gastar un candidato al Consejo haciendo campaña? Cuando digo haciendo campañas es todo lo que tiene que ver con pendones, con pasacalles, publicidad en radio, televisión, todos esos medios que ustedes utilizan para hacer campaña. Más o menos, ¿cuánto se puede gastar y en cuánto tiempo? Porque es que hay unos que inician campañas 5 meses antes, con reuniones, con todo eso, otros que le inician 2 meses después de haberse inscrito. ¿Cuánto se puede gastar? Sí, bien, depende, o sea, nosotros creemos desde el Movimiento Maíz que un candidato al Consejo en los municipios de Santander de Quilichao no debe gastarse más de 6 millones de pesos, haciendo una campaña agresiva de medios de comunicación, de medios impresos, de todo lo que se pueda, de personas, ropas y demás. Pero realmente lo que uno se encuentra es que hay concejales que se gastan hasta 30 millones, hasta 40 millones de pesos en una campaña, precisamente llevados a lo mismo que te decía ahora rato, porque si yo me consigo un patrocinador que me consiga el dinero, el tema es que ese mismo patrocinador va a ser quien termine mandándome a mí, o sea, mi ejercicio democrático electoral termina compedido, termina sometido a la voluntad de las personas que financian las campañas políticas. Esos 6 millones, 10 millones o 15 millones de pesos que se puede gastar un concejal en una campaña, ¿en cuánto tiempo se lo puede gastar? ¿En cuánto tiempo está presupuestado? Decir, bueno, tengo 6 millones de pesos, estos 6 millones de pesos los voy a gastar en 2 meses o en 3 meses, o mejor dicho, ¿para cuánto tiempo le alcanza a un concejal 6 millones de pesos? Se supone que los gastos de la campaña política empiezan en el momento de la inscripción en la registraduría, ¿ya? Entonces, a partir de ahí es que podemos hablar de los 6 millones. Diríamos que los distribuiríamos en los 3 meses que dice la norma que se establece. Pero realmente en este momento lo que uno ve es que, por ejemplo, hay campañas que empiezan 3 meses antes. ¿Y cómo lo usan? Por ejemplo, el tema de las firmas. ¿Sí ves? O sea, el tema de las firmas termina siendo movimientos que se crean simplemente para aventajar al sistema. Las personas recogen firmas y no se inscriben. No sé si te suenan unos casos de aquí de Santander, que hicieron firmas, pero a la final no se inscribieron por las firmas. ¿Qué le dio las firmas? Poder hacer campaña antes de lo permitido, ¿ya? Entonces, eso es más o menos lo que se mueve pues frente a eso. De esos 6 millones de pesos, ¿cuánto les da el partido, cuánto le da el movimiento para que ustedes hagan campaña? ¿Ellos hacen un aporte para que ustedes inicien su campaña? Sí, digamos que por estatutos el partido debe darnos a nosotros precisamente lo que tiene que ver con publicidad, lo que tiene que ver con impreso, lo que tiene que ver con medios de comunicación, pero en el caso de nosotros de Maíz, como somos un partido nuevo, los recursos de nosotros son muy escasos. La verdad es que son muy escasos y en este momento el partido a mí efectivo no me puede dar. Esa es la verdad, no está en las condiciones de darme efectivo. Entonces, en este momento, digamos que los partidos alternativos todos dependemos directamente, precisamente de lo que podamos conseguir de nuestros espacios. Podríamos decir, Ricardo, entonces que este modelo electoral
está perjudicando el proceso de democracia. ¿Por qué? Porque así como usted lo decía, muchas veces el candidato no tiene cómo asumir estos costos. Estamos hablando de una candidatura al Consejo de 6 millones de pesos que pues no todo el mundo los tiene en el bolsillo como para decir, no voy a gastarme estos 6 millones de pesos en política. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienen que salir a buscar los famosos patrocinadores y es donde se dice que se empeñan los consejos, se empeñan las alcaldías, se empeñan las gobernaciones y después es donde se empieza a pagar, pero con favores políticos. ¿Cómo se puede cambiar ese modelo? Lo primero que tendríamos que hacer es bancarizar el sistema. O sea, que el gobierno hiciera el ejercicio de a nosotros, los candidatos, darnos esos recursos antes de, no después de. ¿Ya? O sea, en ese momentico lo que hace el gobierno para reintegrar los votos es que después de que pasan las elecciones, dependiendo de la cantidad de votos que haya sacado el candidato, pues ahí se hace el reintegro. En ese momentico para un concejal está alrededor de los 2.000 pesos por cada uno de los votos. Entonces, si uno hace las cuentas, por ejemplo, si miráramos aquí en Santander, yo para recoger 6 millones de pesos, ¿cuántos votos necesitaría? Entonces, mirando los resultados de las votaciones que hubo en hace 4 años, el concejal que más sacó como 900 votos. Si lo multiplicas por 2.000, ¿cuánto te da? Entonces, ni siquiera con la capacidad electoral que tenemos nosotros aquí, podríamos alcanzar los 6 millones de pesos que el gobierno nos devuelve. O sea, es como para dar un ejemplo. ¿Y qué ha hecho eso? Lo que vos dijiste. O sea, en este momento en todo el país, la mayoría, alcaldías, asambleas, gobernaciones, yo podría asegurar que en un 80% siguen siendo de las mismas estructuras financieras, de las mismas estructuras mafiosas que han venido controlando este país. O sea, las cosas no van a cambiar y si el sistema desde el principio está viciado, pues uno que puede esperar del gobierno que se viene con un modelo electoral de esta forma. Y no solo eso, los organismos de control. O sea, los organismos de control terminan siendo elegidos por los mismos políticos que están empotrados allá en el poder. O sea, si uno se mira al personero, ¿quién lo elige? Si uno se mira a nivel pues macro, a nivel nacional, ¿quién elige al procurador? ¿Quién elige al contralor? Terminan siendo las mismas personas. Entonces, como que ellos mismos se cuidan, ¿no? Y nadie mira los topes de las campañas. O sea, de hecho se establecen unos topes y nadie los mira. Por ejemplo, un senador de la costa, no me acuerdo cómo se llama, se gastó 15.000 millones de pesos en la campaña al Congreso del año pasado. Un senador de la costa, no me acuerdo el nombre. Y es algo, pues, o sea, ni siquiera se los va a ganar como senador trabajando 20 años. O sea, de su sueldo nunca va a tener 15.000 millones de pesos. Entonces, ¿para dónde va esa plata? ¿Y cómo se le devuelve esa plata precisamente a todos esos inversionistas? Ricardo, ustedes, digamos en el caso de candidatos al consejo, a la alcaldía, les toca presentar un balance ante el gobierno o ante alguna entidad para decir, mire, durante este tiempo me gasté esta plata, la plata salió de este lado, como para decir que, digamos que no hay platas mal habidas, llamémoslo así, dentro de la campaña, o simplemente ustedes van gastando plata sin rendirle cuentas a nadie. Sí, bueno, digamos que sí se rinden cuentas, dependiendo de la candidatura, consejo, asamblea, pues hay ya un procedimiento de rendición de cuentas que ha establecido el gobierno. Pero realmente de dónde entra la plata, eso a nadie le importa. Hay 50.000 formas de hacer que la plata que entra a las campañas, pues entre comillas, sean legales. Entonces, en este momento yo puedo recibir donaciones de todo el mundo, por darte un ejemplo. ¿Ya? Yo puedo recibir donaciones de todos los estudios, de todas las personas de Santander. Y eso a mí, ¿cuánto me daría? Digamos que cada persona de Santander de los 100.000 habitantes me diera a mí 2.000 pesos, por darte un ejemplo. Yo recogería una cantidad de dinero. Entonces nadie mira, o sea, en ese momentico nadie mira precisamente esos topes. Por eso es que precisamente se pasan y hacen pues lo que ellos quieren, pues. Usted ahora mencionaba que después, y es un proceso que todo el mundo conoce, y es que el gobierno después, digamos que les cancela por cada voto que saca, que usted me acaba de decir que son 2.000 pesos. Esos 2.000 pesos, ¿el 100% es para usted o ustedes tienen que dejarle algo al movimiento, algo al partido? Sí, claro, ya eso es de los estatutos de cada partido. Por ejemplo, el partido Maíz es el 25% que deja para su sostenimiento, porque precisamente lo que ese 25% es hacer, lo que esperamos en el futuro del partido, es poder nosotros tener un poco de independencia electoral.
pero pues es simplemente una idea, porque realmente en todos estos procedimientos tienen unos gastos, tienen unos tiempos, tienen unos requisitos que muchas veces hacen que sea muy complicado hacer que los resultados se den en el corto tiempo. Hay veces se demoran mucho en llegar esos dineros, entonces no son dineros corrientes con los que uno pueda contar. A mí me llama la atención algo, y es que, digamos, usted me dice que el partido o el movimiento se queda con el 25% del dinero que entrega el gobierno, pero ese 25% es por cada candidato. Digamos, en una lista de 15 candidatos, por cada candidato van a tener el 25%, no solamente del municipio, sino de todo lado donde esté el movimiento, de todo el país. Pero uno ve que los movimientos, que los partidos solamente aparecen cada 4 años, cada 2 años cuando hay elecciones. ¿Qué hacen con todo este dinero? Porque es que yo creo que no se reúnen 10 millones de pesos. Yo creo que son miles de millones de pesos. Entonces, ¿qué hacen con este dinero? ¿Qué hace el partido? ¿Quiénes conforman el partido? ¿Hacia dónde va este dinero? Bueno, como te digo, cada partido tiene unas estructuras. Realmente esos dineros se gastan precisamente en lo que tiene que ver con el desarrollo político del partido. Entonces las personas o los directivos tienen que estar viajando, llevando las ideas, llevando la información. También en la mayoría se debe de gastar o se gasta es precisamente en las campañas electorales, en los ejercicios que se hacen en cada uno de los espacios en donde se representa. Bueno, Ricardo, muchas gracias por venirle a aclarar un poco este tema a la comunidad, que quizás muchos no teníamos el conocimiento de, bueno, cómo funciona. Algunos tenemos algún conocimiento básico, pero es necesario conocer cómo funcionan estos para que eso nos ayude a elegir este próximo 27 de octubre. Sí, decirle a las personas, por último, es que cuando ustedes son los dueños de lo público, o sea, las personas que ustedes colocan en el poder o las personas que ustedes eligen son precisamente, van a administrar su propio recurso. Yo sé que muchos creen que no son suyos porque no los tienen en el bolsillo, pero sí son sus recursos. Entonces, cuando ellos llegan al poder mediante este mecanismo de viéndole el alma al diablo, entonces no van a gobernar por el interés general de nosotros. Entonces, tengan esto en cuenta, este era el interés de nosotros el día de hoy, mostrarles a ustedes cómo se financia una campaña, de dónde vienen los dineros y cuál va a ser el futuro del ejercicio electoral, bueno, el ejercicio de representación o el ejercicio de poder que va a ser un candidato que llega bajo estas condiciones. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Él es Ricardo Vargas, candidato al Consejo Municipal por parte del Movimiento Maíz.